la bienvenida a una nueva reunión. El día de hoy te invitamos a que dejes todo lo que estás haciendo para tomarte un momento para que podamos alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo.
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Hola queridos hermanos, Dios les bendiga en este día. Reciban los saludos de mi esposa, los míos, esperando que se encuentren bien, anhelando y extrañando poder reunirnos y orando para que pronto esto sea posible. Quiero recordar algunas actividades que hay durante este mes en la iglesia. Mañana, viernes 7, reunión de varones a las 21 horas, están todos los varones invitados a participar. Próximo domingo 9 de mayo, aproximadamente a las 11 horas, tendríamos la Santa Cena en casa, así que esté preparándose junto a su familia. Viernes 21 de mayo, 21 horas, reunión de matrimonios, con el lema Cruza tu Jordán. Y viernes 28 de mayo, taller de evangelismo, cómo preparar mi testimonio personal. Así que ya usted puede ir agendándolo para que podamos formar parte de cada una de estas actividades que son para nuestro crecimiento, para nuestro avance y para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas en este tiempo.
Quiero compartir con ustedes una palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, vamos a leer del versículo 16 al 18 y damos lectura en el nombre de Jesús. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Invito a que oremos. Bendito Padre, una vez más estamos, Señor, reunidos en tu nombre, como familia, como cuerpo, agradecidos, Señor, porque esto es posible, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz, cargando con nuestra culpa, la consecuencia de nuestros pecados, y recibiendo a través de él perdón, redención, una nueva vida, Señor. Gracias, porque esa nueva vida es una vida en comunión, en comunidad. Y a pesar de que en estos tiempos no podemos reunirnos presencialmente, a través del obrar de tu Espíritu Santo hay una conexión que nos une, hay un lazo que nos une, porque la preciosa sangre de Cristo fue derramada sobre cada uno de nuestros corazones. Por eso entendemos que cada vez que estamos participando de cada una de las actividades programadas, Señor, como iglesia, estamos recibiendo la nutrición, la dirección, la fortaleza, el entrenamiento que tú quieres darnos en este tiempo. Y por eso, Señor, aun cuando meditamos en la palabra, sabemos que debemos estar atentos para oír lo que tu Espíritu está hablando a la iglesia, Señor. En este día nos encomendamos en tus manos, rogamos que tú nos des la luz para poder comprender este mensaje y que seas tú poniendo las palabras, los pensamientos adecuados en mi vida para que pueda transmitir, Señor, este mensaje conforme a tu voluntad, creyendo que no volverá a ti vacío, sino que cumplirá el propósito que has determinado, Señor, en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sin dudas, el mundo entero está pasando por un tiempo de crisis muy marcado, con mucha angustia, con mucha aflicción. La pandemia, el COVID ha golpeado a la mayoría de los países del mundo, incluso los más desarrollados, no han tenido una respuesta sólida, efectiva, y han pasado muchos meses para poder ir saliendo, y los países que vamos detrás todavía nos queda un largo trecho por recorrer, lamentablemente es así, de angustia, de incertidumbre, rodeados de malas noticias, y aun cuando no sabemos cuándo y cómo va a terminar todo esto, habrá seguramente consecuencias, habrá efectos de todo esto. Hay una gran recesión mundial en la economía, hay muchas pérdidas de trabajo, de fuentes laborales, un retroceso en la educación y tantas cuestiones que sabemos que están ocurriendo. En medio de estos tiempos siempre nos preguntamos qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está obrando, debido a que nada de lo que ocurre pasa sin la supervisión, sin la autorización, la soberanía de Dios. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos hay un mensaje que está dirigido a 7 iglesias,
Una de ellas es la iglesia que fue hallada fiel. Y anhelamos en nuestro corazón ser parte de esa iglesia en este tiempo, en todos los tiempos hasta que Cristo venga, una iglesia que permanece fiel. Y dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice, es una característica de la iglesia fiel, que ha guardado la palabra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia, el hombre está siendo probado. La hora de la prueba esta sobre la humanidad es notable y seguramente Dios está permitiendo que a través de esta pandemia, a través de los efectos que produce, el hombre se dé cuenta de cuál es su condición, porque en general el ser humano se mueve como si fuera dueño de su vida, que tiene todo el tiempo del mundo para pensar, decidir si sigue a Dios o le da la espalda a Dios. Mayormente la decisión del ser humano es darle la espalda a Dios y camina al borde del abismo, porque el que muere sin Cristo, el que muere sin haber sido reconciliado con Dios, tiene condenación eterna. Y todo esto lo que está pasando le ha llevado al ser humano a ver que la vida es corta, a confrontarse con la muerte, no cuando uno espera en relación a lo que es la vida biológica, sino que puede llegar en cualquier momento. Entonces se enfrenta ante esta situación y el mundo, la humanidad está siendo sacudida por todo esto que está ocurriendo. Y por otro lado, los hijos de Dios sabemos que esto es principio de dolores, que lo que vendrá debido a que el hombre le sigue dando la espalda a Dios, el ser humano le sigue dando la espalda a Dios, se sigue rebelando contra Dios, sigue actuando de una manera que ofende a Dios. Evidentemente esto llevará todo a un final donde Dios ejecutará su juicio sobre esta humanidad, lo cual está escrito con detalle en el libro de Apocalipsis. Pero si bien vemos que esto puede ser una forma en la que Dios discipline, llame la atención a la humanidad, lo hace con su gracia, con su misericordia, pretendiendo que el ser humano se vuelva a Él, que busque la salvación. Estamos en la época de la gracia, por lo tanto, mientras hay vida, hay posibilidades de reconciliarnos con Él. Por otro lado, a la iglesia todo esto también le afecta. A nosotros como hijos de Dios estamos inmersos en este mundo. La Biblia dice que no pertenecemos espiritualmente, somos ciudadanos del reino de los cielos. Sin embargo, el accionar, el obrar de Dios también tiene que ver con la iglesia. Por un lado está procurando que el mundo se vuelva a Él y por otro lado está a través de estas circunstancias llevando a la iglesia a que crezca, a que madure, a que cumpla su propósito, a que entienda su misión, a que se aferre a Él, a que se fortalezca en fe. Entonces, la forma de que podamos como pueblo de Dios, como iglesia, enfrentar esta circunstancia que nos toca vivir es por medio de una vida de fe, de vivir por la fe. Ahí en el capítulo 4 de 2 de Corintios, desde el versículo 7 en adelante habla viviendo por fe. Y el apóstol Pablo habla de todas las de parte de la experiencia que he tenido por predicar el Evangelio, y por eso
dice allí, por tanto no desmayamos. Habían pasado circunstancias terribles, difíciles, pero dice, no desmayamos. O sea, no nos desalentamos, no nos caemos, no nos movemos en el temor, en el miedo, en la angustia. No dejamos que ninguna de estas cosas o circunstancias que han pasado, por terrible que parezcan, nos desanimen. Y habla de que lo exterior se va desgastando, todas las circunstancias, todas las experiencias que son fuertes sobre la vida nos desgastan, nos estresan. Sin embargo, espiritualmente podemos ir siendo renovados por el Señor. Entonces vemos que hay en lo natural va ocurriendo algo, pero en lo espiritual vemos como Dios va sosteniendo a sus hijos. Y algo muy llamativo es lo que dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, la verdad que cuando uno avanza en la carta a los Corintios, en la segunda carta, unos capítulos más adelante, creo que en el capítulo 11, el apóstol Pablo habla de los padecimientos que ha tenido. Desde amenaza de muerte, ha sido apedreado, naufragio, innumerables situaciones que nosotros probablemente nunca vamos a vivir en esa intensidad. Sin embargo, él dice, esta leve tribulación, leve significa liviana. ¿Cómo es posible que un hombre que ha padecido, que ha sufrido, tanto en su vida de servicio, de ministerio, como en su vida física, alguna dolencia, alguna enfermedad, cómo puede decir esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? Porque él está comparando, esto es momentáneo, es temporal, pueden ser meses, pueden ser años. Sin embargo, comparado con la gloria de Cristo que se manifiesta en medio de esa circunstancia, no tiene comparación. Porque en la medida que como hijos de Dios caminamos en fe, caminamos por fe, la gloria de Cristo se va manifestando. Vamos conociéndole a Él. Él se va manifestando como el proveedor, como el sanador, como quien nos da sabiduría, quien nos da dirección, quien nos sostiene, quien nos respalda, quien nos da propósito, quien nos permite aprender a amar como Él ama, quien nos da fortaleza en medio de nuestras debilidades. Entonces, la gloria de Él, todo lo que implica sus atributos, sus capacidades, se van manifestando en nuestra vida, le vamos conociendo, y esto se hace más evidente justamente en las circunstancias difíciles, en los momentos de tribulación. Por eso él dice, lo que vivimos es liviano comparado con esa gloria que se manifiesta en nuestros corazones y que además tiene un alcance para la eternidad, no es algo temporal, no es algo que será momentáneo, porque dice allí cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria de Dios obrando, manifestándose en nuestras vidas, ha de crecer y ha de seguir siéndose manifestada por la eternidad. Y sigue diciendo, ¿cómo es posible esto? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esto es fe. Dice el libro de Hebreos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la forma de poder mantenernos sin desmayar, de ver cómo Dios se va glorificando aún en medio de las circunstancias adversas que golpean a nuestras vidas, es caminando por fe. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Eso es caminar por fe, pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que palpamos es temporal, es totalmente pasajero. Pero las que no se ven, las que pertenecen al reino de Dios, su gloria, su poder, su salvación, su misericordia, su bondad, su amor, todo eso no perece, sino que permanece por la eternidad. Entonces, lo que está hablando el apóstol Pablo y nos está hablando el Señor en este tiempo es que vamos a poder atravesar este tiempo tan difícil, tan doloroso, por la fe, caminando por la fe. Cuando era más joven, más chico, recuerdo que el concepto de vivir por fe es de alguien que, sin trabajar, sin tener un sustento permanente, creía que de alguna manera Dios iba a proveer a través de alguien que se le acercara, de alguien que le bendijera y demás. Por supuesto que Dios lo hace, pero eso no es vivir por fe. Vivir por fe no tiene que ver con carencia, no tiene que ver con crisis, con altos y bajos. Vivir por fe tiene que ver con creer a Dios, creerle a Dios, creer que Él va a cumplir sus promesas, creer que Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido, creer que Él está a nuestro lado, aun cuando no lo podamos ver. Por eso es que decía el apóstol Pablo, no ponemos nuestra mira en las cosas que no se ven, sino en las que no se ven, en el obrar de Dios, a pesar de que no lo veamos. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa confianza, esa seguridad, sea que esté vivo, sea que esté muerto, vivo por fe en Jesucristo, quien se entregó por mí. Yo creo que lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido es verdad, y eso me lleva a seguir adelante. Él vivía ya como alguien que estaba muerto, porque había muerto a su yo, había muerto a su antigua vida, pero también a sus planes, a sus proyectos. Estaba totalmente entregado a caminar en la voluntad del Señor. Eso es caminar por fe, eso es vivir por fe. Por allí tenemos a veces dos inconvenientes o dos obstáculos que nos impiden vivir esa vida de fe. Una son las emociones, los sentimientos. Vivir por fe versus las emociones. Porque muchas veces escuchamos a nivel general, los cristianos, los leemos por ahí por las redes sociales, por Facebook y demás, que el sentimiento, no me siento bien, por eso no me congrego, no me siento bien, por eso no participo, no me siento bien, por eso no sirvo, no me siento bien, por eso no perdono, no me siento en condiciones, por eso no testifico. Como si todo pasara por los sentimientos. Y eso es peligroso, porque eso apaga la fe, eso limita nuestro caminar en fe. Entonces cuando predominan las emociones, en lugar de predominar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra confianza en lo que Dios ha dejado escrito en la palabra, en lo que ha prometido, empezamos a divagar, a subir y a bajar conforme suben y bajan nuestras emociones. Llegamos a decir, no, al Señor hay que servirlo no con hipocresía, si yo me tengo que sentir bien, hermanos, si pretendemos sentirnos al 100% bien para servir al Señor, para testificar de Cristo,
para hacer lo que tenemos que hacer, no nos vamos a sentir nunca de esa manera. La cuestión es por fe, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, yo lo vivo por Cristo, porque Él está conmigo y yo le creo a Él. Si Él me dice que vaya para allá, voy para allá, aunque no tenga fuerza, aunque no tenga ánimo. Por eso las emociones muchas veces han sofocado nuestra fe, y Dios quiere que vivamos por fe y no por emociones, no por sentimientos. En Romanos 1:17 decía la palabra, y también en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. Recién leíamos en Gálatas, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es por fe, no es por vista. Si es por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que palpamos, y vamos a estar en problemas. Pero si nos movemos por fe, creyendo en lo que no vemos, creyendo en lo que Dios ha prometido y que funciona en el ámbito espiritual, nos va a permitir no debilitarnos, no decaernos y mantenernos firmes aún en medio de estos tiempos tan adversos. Otro de los obstáculos para nuestra vida de fe, para vivir por fe, son las experiencias. Hay muchos creyentes a lo largo de toda la tierra que son dependientes de las experiencias, que en todo necesitan una experiencia nueva, algo, una manifestación nueva del poder de Dios, de la unción de Dios. Si bien todas estas cosas son evidencias de que Dios está obrando, pero nosotros no podemos vivir por experiencia, ni pasada, ni por experiencia de otros. Debemos vivir por fe, aunque por allí las experiencias no sean las más adecuadas, las que tenía Pablo, un naufragio. ¿Qué experiencia puede ser esa? Estar en la cárcel por años. ¿Qué experiencia puede ser esa que nos lleve a mantenernos firmes, a decir que mis prisiones han redundado más bien en la expansión del Evangelio? Solamente alguien que vive por fe. Entonces las experiencias nos pueden jugar una mala pasada, porque nos llevan al ámbito de los sentimientos. No he sentido a Dios, he cantado una alabanza pero no he sentido nada, he leído la palabra pero no he sentido nada. No se trata de sentir, se trata de fe, de creer. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo promete, yo lo creo. Entonces Dios quiere que vivamos por fe y no por experiencias. Las experiencias son buenas, nos alientan, nos reconfortan, nos animan, pero no son las que deben sustentar nuestra vida, porque si de repente pasamos meses sin tener una experiencia extraordinaria, sí, Dios se va a manifestar siempre en las pequeñas cosas, en lo ordinario, en lo común y corriente. En estos tiempos estamos viendo que algo que nunca se agradeció, nunca se valoró, hoy es tan valorado, como por ejemplo el oxígeno. Hace unas semanas atrás escuché a un cantante famoso argentino decir: tengo dinero para pagarle 10 asados a mis amigos y para hacer tantas cosas, pero no me servía para comprar oxígeno, porque no le funcionaban sus pulmones. Entonces, Dios se manifiesta en cosas extraordinarias, en experiencias gloriosas, siempre lo ha hecho, pero también se manifiesta cada día en lo cotidiano, en la vista, en el poder respirar, el poder caminar, el poder nos mover. Allí también Dios se manifiesta. Entonces, las experiencias nuestras experiencias no deben determinar nuestra fe debe estar basada en lo que es Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido en su palabra. Una vida de fe, algunas cualidades, porque esto es amplio para hablar, pero por ejemplo, algunas características de alguien que vive por fe es, primero, obediencia. En el capítulo 9 de Hebreos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. La primera marca de una vida de fe es la obediencia.
La obediencia, y la obediencia es a pesar de mis sentimientos. Jesús en Getsemaní le dijo al Señor, a Dios el Padre: hágase tu voluntad, no sea como yo quiero. Su alma estaba afligida hasta la muerte, dijo él. Una gran aflicción, emocionalmente quebrado, pero espiritualmente dispuesto a obedecer al Padre hasta las últimas consecuencias. Entonces, eso nos lleva a tener esa marca, alguien que obedece, sin importar los sentimientos, sin importar la experiencia, sin importar las emociones. No, yo obedezco, Dios lo dice, yo lo creo, Dios lo aconseja, yo lo tomo, Dios lo ordena, yo lo acepto. Entonces, esa es una primera característica. Segunda característica de alguien que vive por fe es que tiene su mirada puesta en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos, en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque mientras mantenemos nuestra mirada en Él, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho, la obra que Él hizo en la cruz ha sido consumada. A veces queremos más experiencias nuevas cuando tenemos que aceptar que Él dijo consumado es, ya está todo hecho. Toda experiencia, toda vivencia nueva, gloria a Dios porque la podamos tener, pero no es lo que nos debe mantener en el caminar, en obediencia a Dios, sino que debe ser nuestro amor por Él. Y si Él desde aquí en adelante no hiciera más nada por nuestras vidas, Él ya lo hizo todo en la cruz y tenemos que aceptar. Por eso hay que mirarlo a Cristo, escucharlo a Él, fundamentarnos en lo que Él nos ha enseñado. Tercera cualidad: una vida de fe es una vida estable, no está subiendo y bajando, está estable porque no está dependiendo de las circunstancias, no está dependiendo de las emociones, no está dependiendo de las experiencias, no está dependiendo de lo que los demás digan, depende de lo que Dios dice de Él, depende de lo que Dios promete, depende de lo que Dios afirma en su palabra. Entonces, lleva una vida de estabilidad. Cuarto, tiene un propósito claro. Aquel que vive por fe tiene claro el propósito. Cuando hablamos de propósito, a veces uno se pone un poco incómodo de decir cuál es el propósito de Dios para mi vida, pero hay propósitos específicos, sí, que Dios ha de realizar a través de nuestras vidas individuales, pero hay un propósito general para la iglesia que ya se lo reveló a los discípulos y a cada uno de nosotros. Somos sal y somos luz. En estos tiempos en los que tal vez no nos podemos reunir presencialmente, tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio, de hablar de Cristo, de dar una palabra de aliento, de orar por alguien que está en necesidad. Esas acciones no están limitadas para nada. Este es un tiempo donde la iglesia puede testificar lo que Cristo ha hecho en todos los años pasados. No podemos seguir esperando o determinando o condicionando nuestro testimonio a que podamos una vez más volver a reunirnos, volver a tener las actividades como antes. En algún momento volverán, pero hasta ese tiempo podemos seguir testificando. Tenemos que tener claro ese propósito en Cristo Jesús. Cuando empieza hablando en el capítulo 4, versículo 7, dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, un tesoro grandísimo. Tenemos a Cristo, autor y consumador de la fe, en nuestros corazones, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, estas circunstancias y las circunstancias que pueden venir sobre nuestras vidas nos deben mantener enfocados en el propósito que Él nos ha entregado. Por supuesto que para vivir por fe hay que alimentarnos espiritualmente, hay que avivar nuestra fe. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, así que no debe faltar la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra, hablar la palabra.
que la palabra sea influencia en nuestro vocabulario, no lo que escuchamos en la televisión, en las redes sociales, sino que la palabra de Dios sea influencia, que nos lleve a hablar en el vocabulario de la fe. Orar, comunicarnos con Dios, hablamos con Él, pero Dios nos habla a través de la palabra, eso nos sustenta. Congregarnos, ya sea presencial o ya sea virtualmente, pero Dios se manifiesta. Es hermoso vernos, estar los hermanos juntos y en armonía, pero aún a la distancia Dios puede obrar, Dios se puede manifestar, y por eso es que no hay que dejar de hacerlo. Servir a pesar de las circunstancias, predicar el Evangelio, todo eso va fortaleciendo nuestra fe, va afirmando nuestra fe, porque la gloria del Señor, ese eterno peso de gloria, va manifestándose en nuestras vidas, porque no es por nosotros, es lo que Él hace en nuestras vidas. Así como cuando nacemos necesitamos recibir alimentos para irnos nutriendo, para crecer sano, en la vida espiritual pasa lo mismo. Si pasan días, si pasan semanas sin palabras, sin oración, sin tener contacto con el cuerpo de Cristo, sin escuchar al Señor, nos vamos a ir debilitando en fe y entramos en el terreno de lo emocional, entramos en el terreno de las experiencias, entramos en el terreno de que somos llevados como la onda del mar, inconstante en todos nuestros caminos, como dice el apóstol Santiago. Así que tenemos que caminar por fe, tenemos que alimentarnos espiritualmente y recordar que Jesús durante su ministerio siempre resaltó la fe de aquellas personas que se acercaron a Él con fe. También Él le llamó la atención a sus discípulos y a todo aquel que dudó. En este tiempo debemos movernos por fe, debemos caminar por fe. La Biblia dice, cuando vuelva el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Es que todo lo que ocurre, todo lo que está sucediendo y que afecta, aún nos afecta a nosotros, a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestra salud, por ahí nos moviliza, nos quiebra. Pero cuando nos mantenemos en fe, creyendo en las promesas del Señor, aún a pesar de las circunstancias, enfocados en Él, creyendo en Él, como Pedro, mientras él mantuvo su mirada en Cristo, caminó por sobre las aguas. Cuando comenzó a ver las dificultades, cuando se enfocó en las olas, en el viento, él se hundió. Pero qué bueno es que podamos en este tiempo caminar por fe. Querida iglesia, Dios nos desafía a caminar por fe. Es tiempo de caminar por fe, no por vista, dice la Escritura, sino por fe es que andamos. Y por supuesto no se puede aprender a vivir en fe si no hay un compromiso delante del Señor. En estos tiempos hay muchas personas que en necesidad buscan una respuesta de Dios, buscan una sanidad, buscan que el Señor arregle sus dificultades, buscan que el Señor les abra una puerta de trabajo, buscan que el Señor les ayude a salir de las deudas, pero no se comprometen con Cristo. Y eso habla de que no hay fe, de que no hay confianza, de que se está buscando respuesta, pero sin un compromiso. Ahora, cuando hay un compromiso, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, empezamos allí a caminar una vida de fe que nos llevará siempre al éxito en el Señor, más allá de las circunstancias, más allá de lo que a nivel natural, humano pueda parecer, en lo espiritual, todo lo que estamos sembrando, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos sirviendo, testificando, tiene un alcance eterno. Las cosas espirituales no
no caducan, las naturales todas van a quedar aquí, los títulos, las posesiones, los bienes, todo va a perecer, pero todo lo que es de índole espiritual, nuestra comunión con Dios, nuestra búsqueda, nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestro sacrificio por Él, nos va a llevar a una eternidad gloriosa en Cristo Jesús. Dios está tratando con el mundo, pero Dios también está tratando con su iglesia. Si todo lo que tenemos se derrumbara, si todo lo que por lo que hemos trabajado, por lo que hemos luchado, por lo que nos hemos desvelado, se derrumbara, podríamos seguir adelante, como decía el apóstol Pablo, sin desmayar, considerando que todo esto es una tribulación momentánea. Por supuesto que sí lo podemos, pero si vivimos y caminamos por la fe. Así que podamos recibir esta palabra, es tiempo de aplicarla. Yo no sé, desde los años que he entregado mi vida al Señor, no ha habido una etapa en la que hemos, como iglesia, necesitado movernos con tanta fe como en este tiempo, creyendo en sus promesas, creyendo en su verdad, a pesar de las circunstancias, a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar de los temores que quieren invadir nuestras vidas, saber que podemos confiar en el Señor, que Él nos sostiene, que si Él está en la barca no habrá tormenta que nos haga hundir, que sabemos que aún cuando nos desenfocamos de Él y nos podemos llegar a caer, Él nos va a sostener con su diestra. Así que estamos llamados a vivir por fe, que podamos recibir esta palabra, que podamos, las emociones, el intelecto, la razón, la experiencia ayudan, pero lo que nos debe mover es la fe en lo que Cristo ya ha consumado, ya ha hecho por nosotros, en su promesa, en su verdad, y que podamos en este tiempo caminar de esta manera. Le invito a que oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias porque una vez más hemos podido meditar en la palabra, Señor, y una vez más somos confrontados, Señor, con nuestra humanidad, con nuestras limitaciones, con nuestros sentimientos y emociones, Señor, que a veces nos llevan a claudicar o a desesperarnos o a desalentarnos. Pero, Señor, una vida que camina en fe, que camina por fe, que tiene convicciones firmes, que cree, Señor, que tú eres fiel. Como dice, fiel es el que lo ha prometido, Señor. Tú eres fiel a tu palabra. Y una vida que confía, que cree, a pesar de las circunstancias, a pesar de las experiencias o la falta de ellas, cree, se mueve conforme a lo que tú has dejado escrito, Señor, en obediencia, con la mirada puesta en el autor y el consumador de la fe, podrá transitar por las dificultades más difíciles, por las experiencias más duras, porque su vida está sustentada no en lo temporal, sino en lo eterno. Y cuando alguien camina de esta manera, esa gloria de Cristo es manifiesta, esa gloria se derrama, esa gloria, ese poder trae fortaleza, trae dirección, trae sanidad, trae frescura, saca toda confusión, saca todo temor, afirma nuestro caminar, nuestro andar, nos ayuda a ser de buen testimonio, nos ayuda a servir, a cumplir con el propósito. Por eso, Señor, aquí estamos, recibimos tu palabra, queremos caminar por fe, queremos enfocarnos en las cosas eternas, no queremos, Señor, estar distraídos con lo temporal. Señor, si bien vivimos en el mundo, estamos en el mundo,
dice la palabra, y tenemos que realizar y movernos con todo lo que ello implica aquí, pero Señor, nuestro enfoque, nuestra mirada siempre debe estar en lo eterno, Señor. Por eso, gracias por tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón y queremos ser gente que camina por fe, gente que anda por fe. Así como Abraham fue justificado por su fe, así como tantos otros hombres y mujeres que caminaron viendo y haciéndose, tomando por fe lo que no veían en lo natural. Señor, muchos de ellos lograron ver el cumplimiento de tus promesas, otros no lo vieron, pero las generaciones que siguieron pudieron ver, Señor, el cumplimiento de lo que tú habías prometido, Señor. Por eso tu palabra es el fiel testimonio de que tú eres un Dios que responde, que eres fiel a tu palabra. Queremos caminar en fe, queremos estar sostenidos, sustentados sobre la roca, Señor, no sobre la arena, sino sobre la roca. Por lo tanto, cuando venga y golpee contra nuestras vidas, contra nuestro matrimonio, contra nuestro hogar, el viento, la tempestad, Señor, nos vamos a mantener firmes, porque nuestra vida camina sustentada en la solidez de tu palabra en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, querida iglesia.